Un abrazo a todos en el Fiat Divino de Dios. Bienvenidos, ¿no? Una vez más a este espacio que tenemos aquí en María Visión, con mucha alegría de que nos den la oportunidad, ¿no? De poder tener estos breves minutos para hablar de la divina voluntad. Javier. Hola Carlina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios y dando gracias por poder estar aquí recibiendo estas nociones de parte tuya de la divina voluntad. Y de parte del Señor también. Así que, bueno, iniciamos, ¿no? Vamos a hacer la oración de entrada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, iniciamos. Vamos a ver, Javier, ¿recuerdas dónde nos habíamos quedado la semana pasada, lo que estuvimos hablando? Sí, estuvimos hablando finalmente sobre Adán, ¿no? Y de cómo él, a través o por culpa del pecado original, cómo pues se disoció, se separó esa voluntad humana de la voluntad divina de Dios. Exactamente. Y Sí. de esos, digamos, atributos que perdió la humanidad en ese momento. Sí, a veces miramos atrás, ¿verdad? Y decimos, qué pena, ¿no? Qué pena. Pero bueno, el Señor sabe y se vale de todo en el orden de su providencia, ¿no? Si quieres, mira, leemos la última en la que nos quedamos. Sí, vamos a repetirlo. Pero después del pecado, Adán bajó del estado de hijo y se redujo al estado de siervo. Y al romper su unión con la voluntad suprema, así perdió la fuerza divina, el dominio, el atractivo, el perfume celestial. Fíjate cómo dice, bajó del estado de hijo y se redujo al estado de siervo, ¿no? Y habíamos dicho cómo Jesús en los libros del cielo hablaba de Adán, ¿no? De cómo fue creada su alma con tanta belleza y en un momentito la mente se le oscureció, como dijimos, ¿no? Cayó de un lugar tan alto, que quedó totalmente desfigurado, ¿no? Y cae a ese estado de siervo, ¿no? Y vamos a entrar ahora en un momento de la historia donde nuestros primeros padres pues, fueron expulsados del paraíso. Durante esas primeras generaciones que salieron después de Adán en adelante, vivían sin leyes, ¿no? Adán le podía transmitir poco, porque había perdido también el conocimiento que tenía de Dios, pero le pudo transmitir poco de la esencia, de la belleza, de la majestuosidad de Dios. Pero con el paso del tiempo, la humanidad se fue alejando hasta tal punto que se alejó por completo de Dios, se corrompió y sucedió algo que tú no sabes, te lo voy a decir yo. ¿Qué fue lo que sucedió? El diluvio universal. ¿Lo sabes o no? Bueno, no sabía cuál era esa la respuesta, pero claro, todos sabemos a través de la Biblia, ¿no? Y que ocurrió el diluvio universal, claro. Claro. Jesús le dice a Luisa, que luego lo vamos a leer si nos da tiempo. Si no nos da tiempo, pues lo dejamos para el próximo. Le dice a Luisa que la humanidad ha sufrido, sufrirá y vivirá 3 renovaciones, ¿no? Y la primera renovación que ocurre fue precisamente el diluvio universal. La humanidad ya se había alejado tanto de Dios que Dios dice, esto, vamos a ver, hay que frenarlo de alguna manera, ¿no? Y ocurre el diluvio universal. Y a través de Noé, pues ya sabemos la historia de Noé porque está en el Antiguo Testamento, que a todos los hermanos les invito yo que se lean el Antiguo Testamento porque es maravilloso. Las historias que encontramos allí de fe, de valor, de esperanza, ¿no?
Y ocurre ese diluvio universal. Fue tan desastroso, tan devastador, que el mismo Dios dijo, no quiero, o sea, repetir esto otra vez. Sintió un peso en su corazón. De hecho, cuando acaba el diluvio, no sé si te acuerdas o habrás leído cómo se forma el arco iris en señal de esa nueva alianza, de ese nuevo pacto que Dios quiere hacer con la humanidad. Pero bueno, era necesario que se hiciera porque la humanidad se había corrompido totalmente. Y entonces, a partir del diluvio universal, entramos en esa parte donde ya vemos cómo vienen los patriarcas del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, ¿no? Que a Moisés le da los mandamientos, porque ella dice, bueno, vamos a ver, aquí hay que poner orden, sobre todo para el ser humano, para que empiece a tener paz en su corazón. Mira, aquí están los mandamientos. Y en ese tiempo se forja la antigua alianza, ¿no? Exactamente, exactamente. Vemos también como, recuérdate, que habíamos dicho que cuando expulsan a nuestros padres del paraíso, Dios hace una promesa, la promesa de un futuro redentor. Entonces la fe de ellos en ese momento se basaba en cuánto podían asociarse a la promesa que Dios había hecho. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra fe se basa, ¿verdad?, en la salvación, en la redención, en la resurrección de nuestro Señor. Y en ese momento la fe era en cuánto podían ellos asociarse a la venida de ese Mesías. Y entonces tú ves que hacían sacrificios, no tenían esa relación que tenemos nosotros con Dios. En ese momento para ellos Dios era un Dios de justicia, ¿no? El nombre de Yahvé era innombrable. Apenas se podía pronunciar y lo pronunciaban los sacerdotes. Y en algunas épocas del año. Imagínate la distancia que ellos sentían de Dios. Pero llegan los salmos, ¿no? Aprenden a orar a través de los salmos. Vemos los profetas, Isaías, que es el profeta mesiánico que viene a anunciar la venida de Jesús, de la Virgen María, ¿no? Y hay muchísimas historias del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, pues en ese tiempo ocurre esa primera renovación y dice Jesús que esas renovaciones ocurren cada 2000 años, en cada periodo de 2000 años. Cuando llega, ahora entramos en otro momento de la historia que se conoce como la plenitud de los tiempos, ¿no? En la plenitud de los tiempos tenemos una persona que vive plenamente en la divina voluntad. ¿Te puedo preguntar quién es, Osigo? Déjame que lo intente. Ella es la Virgen María, la Santísima Virgen María, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la Santísima Virgen María, que vive plenamente, completamente en la divina voluntad, ella, judía como era, pues ella también quiere asociarse a esa promesa del Mesías. Va a venir un Mesías, va a venir un Redentor. Y ella, como vive plenamente en la divina voluntad, ella es la que toma todas las oraciones del Antiguo Testamento, todas de los profetas, de los patriarcas, de todos ellos, y los une de manera tal en su plegaria que ¿qué sucede? Que concibe al Hijo de Dios. Exactamente. Vaya, qué bonito, ¿no? Desciende el Redentor. Y aquí va a ocurrir la segunda renovación. Pero por obra y gracia del Espíritu Santo. Claro. Tenemos que Por dejarlo supuesto. claro, que no fue Por la su- propia voluntad de ella de hacer ese acto, ¿no? Por supuesto. No, a ver, ella, todas esas oraciones que ella toma, ella pide la venida del Redentor. Ella no sabía que iba a ser la Madre de Dios. Ella vivía plenamente en la divina voluntad. ¿Sí? No, porque en ese tiempo ya había signos, ¿no?, de que el Señor iba a venir. El pueblo judío estaba a la espera de la llegada de ese Estaba a Mesías, la ¿no? espera, exactamente. Ahora cuando leamos la lectura, ojalá nos dé tiempo, vas a ver cómo Jesús habla de esta renovación y dice que hay señales siempre. Hay señales de cuándo van a ocurrir esas renovaciones. Bueno, pues entonces, en ese momento que llega Jesús, Jesús le va explicando a Luis, ahora va a ocurrir la segunda renovación para las generaciones, y es la renovación a través de mi sangre. Y entonces vemos que Jesús viene y acerca a Dios. Le llama a papá. Ya no es un Dios de justicia que está allí, no. Ahora es un Padre de misericordia al cual yo puedo dirigirme y llamarle Padre. Y entonces Jesús viene no a abolir las leyes del Antiguo, sino ya a ponerle el sello, a darle cumplimiento. Por eso vemos en la palabra que la ley de Moisés dice, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, y dice Jesús, yo ahora te digo que pongas
Pon la otra mejilla. Exactamente. Vemos también que ellos guardaban el sábado y Jesús recogía las espigas, sus discípulos en sábado sanaba enfermos, porque empieza a explicar, ya no es ahora es el hombre el dueño del sábado, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo él va trayendo todo ese acercamiento de Dios. Ya vemos en la ley mosaica, por ejemplo, que dice que si un hombre, lo estoy diciendo con mis palabras, si un hombre se va con otra mujer o una mujer con otro hombre comete adulterio, y Jesús dice, no, 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 no. Simplemente ya con que lo desees, ya estás cometiendo adulterio. Y entonces vemos, sí, yo me voy acordando, por eso voy como interrumpiendo lo que voy diciendo. Él también dice, si alguien te pide algo prestado, déjaselo. Si alguien te pide que le lleves la carga, pues llévasela un poco más. Va cambiando, va acercando a Dios y va cambiando todo eso y dándole cumplimiento a esas leyes. Y dice Jesús, pues aquí va a ocurrir la segunda renovación, y es la renovación a través de la sangre del Cordero de Dios. Y de esa sangre fluye toda la iglesia, se instituyen los sacramentos, ¿no? Ocurre Pentecostés, viene el Espíritu Santo, se funda la iglesia. ¿Y qué sale de toda esa renovación? Pues sale todos esos grandes santos que nosotros conocemos, todas esas revelaciones, todas esas apariciones marianas, porque en el orden de la providencia de Dios nada se escapa, nada. Porque, bueno, hemos llegado ya a este punto, hemos hablado antes de la antigua alianza con Moisés. Jesucristo instaura e instituye la nueva alianza, y ahora has mencionado que de allí pues brota todo ese fruto de los santos que da la Iglesia. Entonces, ¿antes de la nueva alianza no hay santos? Sí, mira, hay un momento, fíjate, el cielo estaba cerrado. Ningún santo, por más santo que haya sido, no podía entrar al cielo. Ni Adán, ni Abraham, ni Moisés, nadie. Estaba completamente cerrado. Ahora viene Jesús, baja, abre las puertas del cielo y se lleva allí todos los santos. La doctrina de la Iglesia nos enseña que en este momento estaban en el seno de Abraham. Así se llama, ¿verdad? El lugar, en el seno de Abraham. Abre las puertas del cielo, renueva las siguientes generaciones con su sangre, pero ahora dice a la sierva de Dios en el año 1919, fíjate, lo vamos a leer ahora, le dice, ya estamos al final casi de los 2000, 1919. Eso también te iba a comentar, porque cuando has hablado del tiempo del diluvio, has hablado de esas renovaciones cada 2000 años. Y todos sabemos ya en el año en el que ¿En estamos. qué año estamos? Y en el año 2026. ¿Qué significa? Que ya se ha iniciado la tercera renovación. Ahora va a ocurrir, está ocurriendo ya, porque él se lo dice en el año 1919, le dice, ahora estamos cerca de esos 2000 años y va a ocurrir la tercera renovación. Y esta renovación va a ser por el conocimiento. Ahora yo te voy a ¿Eso preguntar. qué significa entonces? Te voy a preguntar, porque te la tienes que saber, Javier. Te la tienes que saber. Voy a catear. A ver, ¿el conocimiento de qué? El conocimiento, te voy a ir ayudando, de cómo obraba. La divina voluntad. Sí, muy bien, pero más específico, de cómo obraba en su. Su humanidad en No, su divinidad. esa es la que conocíamos. Ah, Ahora es el conocimiento de cómo obraba su divinidad en su humanidad. Muy bien, mira, te voy a probar. Con Te un voy a dar cinco pelado. No, te voy a dar un poquito más. Te voy a dar un 7. Bueno, no Pero te ha ayudado, te ha ayudado. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a leer la lectura, que yo creo que el Señor lo habla más claro que lo que podemos estar hablando nosotros. Y es la que dice, Dios cumplirá la tercera renovación. Es larga, pero yo prefiero que la leas despacio. Muy bien. Dios cumplirá la tercera renovación de la humanidad, manifestando lo que hacía su divinidad en su humanidad. Vamos a leerlo despacio, ¿sí? No. Tú me vas parando, Carlina, si hace falta. Sí, sí. Dice Jesús, quiero hacerte saber el orden de mi providencia. En cada periodo de 2000 años he renovado al mundo.
En los primeros los renové con el diluvio. Ahí está, lo que hemos hablado del Antiguo Testamento. En los segundos 2000 los renovaré con mi venida a la tierra en la que manifestaré mi humanidad, de la cual, como de tantas fisuras, se traslucía mi divinidad. Y ojo a esto, Javier, lo que vas a leer ahora. Y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años han vivido de los frutos de mi humanidad y como a gotas han gozado de mi divinidad. Fíjate, ¿qué te llama la atención de ahí? A gotas. ¿Cómo? Han gozado A a gotas. gotas de mi divinidad. Es que lo dice, a sorbos de mi divinidad. Dice aquí la parte, los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años, o sea, resultado de la renovación de la sangre, han vivido de los frutos de mi humanidad. Y como a gotas, lo de la divinidad. Seguimos. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años y habrá una tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general. No es otra cosa que la preparación a la tercera renovación. Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad, y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora, en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida, la presente generación, seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Eso es clave. Eso es clave porque esa es la tercera renovación. Cómo obraba mi querer divino con mi querer humano, cómo todo quedaba concatenado en mí, cómo hacía y rehacía todo y hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer divino. Mi amor quiere desahogarse y quiere hacer conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad, en favor de las criaturas que Sí. superan con mucho los excesos que externamente obraba mi humanidad. Perfecto, perfecto. ¿Qué te dice? ¿Qué puedes decir? ¿Qué ves aquí? Lo primero de todo, pues como va describiendo en qué consistió cada renovación, ¿no? Y entonces nos está revelando las claves de la tercera Exactamente. renovación, Y ¿no? fíjate como él dice aquí, ¿verdad? Primero la tierra tiene que ser purgada. En esta fecha que él le da este conocimiento a Luisa en el año 1919, el mundo acababa de salir de una Primera Guerra Mundial. No había ocurrido la Segunda Guerra Mundial. Iba a venir la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto, murieron millones y millones de personas, ¿no? Y todo lo que ha vivido la humanidad. Ya lo estamos viviendo. Porque Jesús no miente, ¿no? Y si dice cada 2000 años y estamos ya en el año, en ese momento que le da Luisa, le dice, estamos cerca de ese inicio, de esa renovación y la renovación del conocimiento de cómo obraba su divinidad en su humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que nosotros sepamos que Él quiere repetir eso mismo en nuestro interior. Y déjame que te pregunte, porque aquí hemos leído que llevará a cabo la renovación, hablamos de la tercera, con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Exactamente. Eso forma parte de lo que contienen los libros, el libro de cielo. Claro, por supuesto. Eso forma parte de lo que contienen los libros de cielo, de lo que hablan las horas de la pasión, las 24 horas de la pasión. Lo que nos enseña en los 9 excesos de amor, que es la novena de Navidad, cuando Él se encarna en el vientre de su madre, cómo nos enseña que desde ese momento empieza a sufrir esa pasión interna. Porque viene a pagar y reparar. Ahora, porque no nos va a dar tiempo, pero luego vamos a ir entrando en esta obra de la redención, cómo va Jesús explicando y detallando todo esto, ¿no? En el libro de la Reina del Cielo, todo gira en torno a eso. Y ese es el anuncio del reino que él empieza a hablar en el Evangelio. De hecho, hay un momento que lo vamos a leer. No me voy a adelantar, pero hay un momento en que Luisa le pregunta, pero si esto era tan importante,
¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no lo manifestaste antes? ¿No? Entonces nosotros tenemos que comenzar a tomar conciencia de lo que estamos conociendo Exactamente. y del regalo que Dios nos está dando con manifestarnos esto. Esa es la clave de esta renovación, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Te acuerdas cuando hablábamos antes? La criatura tiene que querer y luego tiene que conocer, tiene que sentir ese deseo de querer y ese deseo de conocer. Porque mucha gente dice, cuando le llega la noticia del don de la divina voluntad, mucha gente te dice, si hablo un poco rápido porque ya me han dicho 5 minutos, mucha gente te dice, ay, sí, pero yo vivo en la divina voluntad. Efectivamente, vives en la divina voluntad. Habíamos dicho que todos vivimos dentro de la voluntad de Dios, creyentes, no creyentes, pecadores, no pecadores, pero la voluntad obrante de Dios, que es esto que Él quiere darnos, darlo a conocer, es un don, es un regalo de Dios, es la consumación de nuestra voluntad humana con la divina, es la fusión. Y eso es un don, es un regalo que Dios lo da a todos, pero no todos lo van a recibir. ¿Por qué? Porque se necesita sacrificar tu propia vida. En sentido de que, recuérdate las palabras evangélicas, el que entregue su vida la gana y el que la retenga la pierde. Entonces tú puedes decir, yo estoy dispuesto a sacrificarme, yo estoy dispuesto a todo. No, porque no es como tú quieres, es como el Señor quiere. Y si es como el Señor quiere, ahí está el manual que está dentro de la caja. No sé por qué está dentro de la caja. Está dentro de la caja, bueno, de la cajita de nuestra voluntad para transformarla, ¿no? Para eso. Entonces, ahí está el manual. ¿Entiendes esa parte, no? Creo entenderla, porque además lo que me viene más a la mente pues es ese momento del comienzo de las horas de la pasión de nuestro Señor en el huerto de los olivos, cuando le dice al Padre que se haga tu voluntad y no la mía. Él se la entrega ahí, ¿no? Claro, pero ahí hay un misterio maravilloso que por falta de tiempo ya no podemos explicar, pero te invito a que lo leas. Lo vas a leer tú, mira. Y luego tú me vas a traer la conclusión, a ver qué te parece lo que el Señor dice en ese momento en la agonía del huerto sobre eso, ¿sí? Bueno, no nos queda más tiempo, les invitamos a que nos sigan la siguiente semana, que esto va a continuar y todavía queda todo por decir, ¿sí? Pues nos despedimos con la oración de salida. Por supuesto. Madre mía, te amo, y tú ámame y dale un sorbo de voluntad de Dios a mi alma, y dame tu bendición para que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. Fiat. Fiat.